Hola a todos, en esta oportunidad vamos a empezar nuestro video tutorial profundizando más en todas las herramientas de la línea de tiempo. Con todo lo que tenemos a nuestra disposición para poder trabajar, vamos a hacer composiciones y animaciones un poco más complejas y más fluidas. Para el inicio vamos a traer a nuestra mesa de trabajo un personaje que tiene una secuencia. Esta secuencia de movimiento es un gatito corriendo y vamos a utilizar nuestro pincel fluido para utilizar esta secuencia y posteriormente darle una animación. Lo vamos a acomodar en esta área y si se darán cuenta, nosotros si abrimos el panel del lado derecho encontramos la sección de biblioteca. Y aquí podemos ver que ya tenemos agregada la imagen que arrastramos. Si yo quisiera sumar más elementos a mi mesa de trabajo, puedo ir arrastrando aquí a la biblioteca. Si yo eliminara la imagen de mi mesa de trabajo, esta imagen todavía está contenida en la biblioteca, así que yo la puedo volver a arrastrar y la puedo utilizar nuevamente. ¿Ya? En la parte de la línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay nuevas herramientas que no vimos en la clase anterior y que vamos a utilizar en este día. Vemos que aquí está la opción del papel cebolla. El papel cebolla me ayuda a poder ser consciente de las ilustraciones o de las animaciones que yo haya hecho con anterioridad y también lo que yo puedo hacer más hacia adelante. Esto me ayuda muchísimo para poder seguir una secuencia de movimiento y hacerla de forma coherente. Pero en esta oportunidad vamos a empezar con un primer movimiento. ¿Okay? Vamos a hacer una capa nueva. Esta capa la vamos a llamar línea. Vamos a bloquear de momento solamente la capa en donde está la imagen, nada más para no confundirnos. Utilizaremos nuestro pincel fluido, nos vamos a propiedades, en propiedades podemos ver el color del trazo que vamos a utilizar. Ya, también vemos sus propiedades, si está muy grueso, si está muy fluido. Vamos a modificarlo y le bajamos la puntuación, pongámosle en 2 puntos. E iniciamos con la ilustración. Vamos a ir calcando el dibujo que tenemos aquí de fondo. Ahora, no es necesario que yo siempre esté calcando dibujos. Lo indicado es de que yo pueda ir creando mis personajes o si yo tengo una idea, poderla proyectar. Solamente lo estamos haciendo de esta forma para presentar de manera más fluida el uso de las herramientas. Entonces, si ustedes lo hacen en casa, si disponen de más tiempo, lo mejor siempre va a ser que puedan crear sus propios personajes o que utilicen material original y luego le den su animación. Pero como uso ilustrativo en este instante, me sirve muy bien utilizar esta secuencia. Listo, aquí tenemos la primera pose de nuestro personaje y nos podemos dar cuenta de que como tenemos ya más adelante 5 poses más aparte de esta, podemos ir utilizando ya la herramienta a la cual le denominamos papel cebolla. Ya, el papel cebolla me va a ayudar a poder ser consciente de los demás elementos que vendrán. Por ejemplo, si voy a hacer que esta secuencia aumente de tiempo, vamos a agregar, como son 6 movimientos, vamos a agregar 6 fotogramas. Con F5 aumento a 6 fotogramas
Y en la parte de la línea que yo estoy ilustrando, la voy a mantener con un F7. Presiono F7 y si me doy cuenta se cambió el color. El fotograma que yo he puesto como un fotograma nuevo está en este momento vacío, pero lo que yo veo marcado, y si me doy cuenta cuando yo me acerco aquí en mi línea de tiempo, es que el papel cebolla con el color azul me está marcando lo que está antes de la posición en donde yo me encuentro, y con el color verde me estará mostrando si yo tuviera cosas agregadas para el futuro. Entonces yo con esta misma guía yo puedo ver qué trazo hice antes, y cuando yo hago un nuevo trazo puedo seguir de forma más coherente todo lo que ya he realizado. Así que cuando yo vaya a darle animación y toda la secuencia se empiece a mover de un fotograma al otro, va a darme un efecto agradable a la vista. ¿Sí? Lo voy a poner justo debajo del nuevo fotograma para mover la imagen que yo estoy utilizando. Si yo muevo esta imagen, si puedo presionar Shift para que sea más recto el momento que estoy arrastrando la imagen, también me sirve. Listo, se movió la imagen. Me posiciono en la otra capa, en la capa de línea, en el fotograma nuevo que creé, y vamos a dibujar la siguiente postura. Listo, ya está nuestra segunda postura. Nos vamos a mover al tercer fotograma. Aquí presionamos nuevamente F7 y se creó un nuevo fotograma. En la parte de abajo vamos a volver a mover a la tercera postura. Volvemos a la capa de línea y vamos a volver a dibujar. Listo, vamos al fotograma número 4, F7 otra vez. Si ven que se está marcando esto azul, es porque está indicando el papel cebolla todos los movimientos anteriores que se han hecho a la figura que estamos utilizando. ¿Ya? Si en momentos me puede ser estorboso, también puedo desactivar por un instante el papel cebolla, ilustrar tranquilamente y luego lo vuelvo a activar para ser precisos en la ubicación de los elementos. Listo, activo nuevamente mi papel cebolla y me traslado al siguiente fotograma, F7. Me voy a la capa de abajo, muevo el gráfico. Ok. Regreso a mi capa de línea. Si me estorba o no, puedo desactivar el papel cebolla y vuelvo a dibujar.
Listo, ya están las 6 posiciones. Si apagamos el fotograma que teníamos, vamos a apagar también el papel cebolla. Ahí tenemos nuestra ilustración. Si le damos play, ya vemos un movimiento. Aquí en la línea de tiempo también podemos utilizar elementos de bucle. Justamente es esta herramienta. Aquí me salen unos controladores que me ayudan a ver de dónde a dónde se va a dar la reproducción. Le presiono Enter y veo el movimiento que he estado dibujando. Listo. Si le quiero dar más tiempo a la animación, simplemente puedo presionar F5 y aumento un fotograma por cada uno de los movimientos. Entonces ya no son solo 6 fotogramas, sino vienen a ser 12 fotogramas. Le damos a play y la animación ya hace el doble de tiempo. Si le quiero aumentar más la velocidad, pero hay que tomar en cuenta que en la medida que yo le aumente la velocidad me va a hacer falta más gráficos en medio de cada uno de los fotogramas. Le aumentamos un fotograma más. Ahí estamos a 18 fotogramas. Le damos a reproducir y parece que el movimiento podría llegar a faltarme algún gráfico más. Si yo quisiera hacer que el movimiento sea más fluido, puedo yo activar nuevamente mi papel cebolla y me doy cuenta de que ya me aparece el color verde. El color verde me está posicionando los movimientos futuros. Por ejemplo, si yo aquí en este segundo fotograma quisiera hacer ciertos movimientos intermedios, yo podría hacer esto como dibujar un fotograma más, por ejemplo un F7, presiono aquí y aquí empiezo a hacer algún movimiento intermedio. El azul es el pasado, el futuro aquí es el verde. Entonces yo podría empezar a dibujar en medio de los dos gráficos como para hacer movimientos intermedios. Sí. Dependiendo de la complejidad del movimiento que yo voy a realizar, puedo ponerle más o menos detalle. Aquí está un poquito hecho a las apuradas. Lo puedo luego perfeccionar más. Listo, aquí creamos un nuevo fotograma. Y este fotograma, si lo hice bien, debería verse de la siguiente manera. Si yo quiero darle más fluidez a la animación, me tendría que dar a la tarea de seguir dibujando de un fotograma en otro fotograma. Esto es la animación tradicional. Vamos a eliminarlo para que todo mantenga una coherencia en tiempo. Pero como ejemplo ya entendemos cómo funciona. Listo. Seguimos como está. Bueno, ya tenemos realizada la animación. Ya no me es muy útil lo que estaba en la parte de abajo, así que también lo puedo eliminar. Listo. Tengo la animación de las líneas del gatito. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero ponerle color también a este gatito. Voy a hacer una nueva capa de color. Para pintarlo, esta la voy a colocar en la parte de abajo. Voy a bloquear la parte de arriba para que no me estorbe. Por si acaso voy a quitar también la opción de papel cebolla. Y como existe movimiento en cada una de las interacciones que está aquí, tengo dos alternativas. Por ejemplo,
Si yo aquí quiero hacerle algún tipo de textura a este gatito, puedo hacer una sola capa de color y aquí ubicar las texturas, las manchitas y todo lo que yo quiero hacer. Quizás que para evitarme trabajo, pero esto todo dependerá del estilo ilustrativo que yo quiero utilizar. En mi caso, vamos a empezar a utilizar un fotograma por cada movimiento. Tenemos aquí 6 fotogramas clave. En esta parte vamos a empezar a hacer el color de fondo. Yo puedo utilizar el brush normal. Vamos a hacer un gatito medio naranja. Y empiezo a marcar el contorno. Por ejemplo, si la cabeza no tiene muchas alteraciones, puedo también en esta parte iniciar utilizando el fotograma que yo he dibujado, presionando Alt, arrastro al siguiente fotograma y se me copia. Como veo que se movió, simplemente muevo esta parte y lo coloco donde me sirve. Asimismo puedo hacer acá, vuelvo y arrastro con Alt, presionado, subo lo que me sirve. Listo, y aquí tenemos por lo menos ya coloreada una primera parte. ¿Ya? Vuelvo al primer fotograma porque todavía me faltan pintar más cositas aquí. Lo vamos a seguir utilizando el mismo color. Seguimos pintando esto. Vamos a ponerle otro color a la colita. Pongámosle un color café. Listo. Siguiente fotograma. Sigo donde me quedé. Todo esto dependerá según el nivel de detalle que le queramos poner a nuestra imagen. Listo, si yo quiero empezar a pintar cosas sobre la misma capa, yo utilizaría nuevamente mi pincel, pero activaría esta opción que es modo de dibujo de objetos. Así que cuando yo empiece a ilustrar, automáticamente se me va a crear un grupo aparte, así que yo puedo ingresar a ese grupo y hacer las modificaciones que yo quiero. Vamos a colorear las orejitas. Coger un color medio rosa por ahí. Listo. Tenemos la capa de líneas arriba, por eso pareciera que se me perdió, pero aquí está. Listo.
doble clic, ingreso y relleno. Doble clic afuera, salgo, visualizo nuevamente y paso al siguiente fotograma. Si yo quiero utilizar este único elemento, puedo presionar Control C. Como está agrupado aparte, me voy a mi siguiente fotograma y Control Shift B y se pega. Se pegó en el mismo lugar en donde estaba anteriormente, pero como el gráfico se está moviendo, simplemente lo muevo y lo ubico. Si yo presiono Q, utilizo mis elementos para modificar esta forma. Entonces puedo reutilizar varias cosas que ya hice. Me acerco al siguiente fotograma, Control Shift B, se pegó aquí, utilizo otra vez Q y lo ubico. Por el estilo que yo estoy haciendo, casi que queda bien que se quite o que se muevan un poquito las líneas con respecto al color. Pero si yo quiero ser exacto, también vamos a utilizar máscaras. Listo, de momento nuestra animación está de esta forma. ¿Ya? Se está moviendo a cierta velocidad, con sus colores también que lo están siguiendo. Vamos a hacer un poquito más detallado lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer una nueva capa. Esta capa va a ser de textura, simplemente con la intención de entender cómo funcionan las máscaras. Nuestra línea la dejamos bloqueada en la parte de arriba. Texturas, aquí lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta textura para toda nuestra línea de tiempo, por lo menos hasta el fotograma en donde está finalizando la animación. Listo, vamos a tomar nuevamente ahora el pincel. Tomamos el color café para que tenga coherencia. Vamos a hacer un relleno así. Ahí. Aquí. Hay que tener cuidado a ver en qué capa estamos trabajando. Listo, lo rellenamos aquí. Vamos a hacerle más detalles. Vamos a ponerle rayas, como que es atigrado el gatito, unas rayas un poquito más claras. Ya, vamos a colocarle otras manchas. Des en cuenta que como tenemos puesta esta opción de modo de dibujo de objetos, me va a ir aislando los elementos que yo voy a ir dibujando. Listo. Aquí ingreso otra vez. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerle un color más naranja. Vamos a rellenar eso. Le vamos a dar una opacidad también. Aquí en relleno le podemos bajar la opacidad, o abriendo color, aquí donde dice el alfa, le bajamos la opacidad. Ya salimos y ya hay una opacidad aquí colocada. Lo mismo vamos a hacer acá, solamente para ver cómo queda. Le bajamos un poco la opacidad. Ya. Y si le queremos dar algún tipo de detalle, si presionamos esto de aquí, Alt, y lo jalamos, vemos que podemos hacer algunos juegos con las opacidades. Por ejemplo, si volvemos a ingresar y volvemos a presionar Alt y movemos este elemento, ahí podemos utilizar todo. ¿Ya? Quizás se ve todo fuera de lugar, pareciera como si no tuviera mucho sentido, pero esto solo lo vamos a utilizar para poderlo cubrir con una máscara. ¿Ok? Vamos a crear una nueva capa y esta capa la vamos a identificar con el nombre de máscara. Le presionamos Enter
y todo aquello que yo vaya a poner aquí me va a servir como una máscara. Si yo hago modificaciones en la forma o en el relleno que voy a utilizar como máscara, en la animación eso se va a visualizar. Como yo nada más quiero cortar o cubrir esta parte, voy a utilizar un color para que sea bien llamativo. Vamos a poner este verde, puede ser cualquier color la verdad, pero solo en favor al trabajo que estamos haciendo ahorita lo vamos a utilizar así. Estamos en el primer fotograma, ¿ya? Vamos a hacer varios fotogramas. Presionamos F7 en cada uno de los fotogramas para no perdernos luego. Volvemos al primer fotograma y vamos a marcar o vamos a cubrir el área que queremos que ahí esté centrada todo el color. Por ejemplo, podemos seguir la forma del gatito para irle dando animación a esto. Ya, como tenemos presionada esta opción, me va a aparecer como un objeto aislado. Le ponemos color y ya lo tenemos ahí. Listo. Vamos al siguiente fotograma. Lo podemos tanto como arrastrar como volver a dibujar. Vamos a volverlo a dibujar para nomás entender cómo funciona todo. De momento voy a desactivar esta opción para hacerme la vida un poquito más sencilla. Listo, voy a grabar esto, voy a seguir un poco la forma. Listo, presiono el color y he cubierto esto. Me paso al siguiente fotograma. Siguiente fotograma. Las capas yo las puedo hacer sea con un pincel o con la herramienta de pluma o con cualquier forma que yo quiera colocar por delante. Lo importante es de que esta capa pueda cubrir el área que yo deseo que interactúe. Listo, si le damos a play, la capa sigue el cuerpo porque así lo fuimos pintando. Pero todavía esto no está funcionando, no está actuando de la forma que yo quisiera. Entonces, para que funcione como una capa real, nos ponemos en la capa, hacemos clic derecho y utilizamos la opción máscara. Como ya está esto utilizado como opción máscara, todo lo que esté debajo de la influencia de la máscara me va a servir o va a estar cubierto por ella. Si yo quito el candado, vuelve nuevamente a mostrarse el color que utilizamos. Si yo pongo el candado, se vuelve a cubrir. Ahora, si yo quisiera que el color o cualquier otra cosa ingrese en esta máscara, lo que tendría que hacer es arrastrar la capa que yo quiero adentro de la máscara. Por ejemplo, ya lo movimos aquí, pero pareciera que no está funcionando nada. Entonces marcamos el candado y todo ingresó dentro de la máscara. Pero por cuestiones del gráfico que estamos haciendo no me quedaría bien. Entonces, si yo quiero deshacer eso, puedo presionar Control Z obviamente, o quitar el candado y este color, esta capa que dice color, arrastrarla hacia abajo o hacia afuera. Ya pareciera que no se quiere quitar. Una opción es arrastrar todo aquello hacia arriba y luego la puedo enviar hacia abajo, o también las capas de máscara enviarlas aquí en medio como estaba en un inicio, ¿ya?
Quizás en un momento nos podemos confundir un poco, pero simplemente probando vamos a ir entendiendo cómo funciona todo. Nos alejamos un poco y vemos que el gatito se está moviendo. Ahora el gatito se está moviendo pero no está avanzando. Vamos a hacerlo avanzar. Tenemos este primer ejemplo de animación. Vamos a seleccionar desde la parte de abajo, desde la capa de abajo, presionando Shift. Presionamos cada una de estas capas. Podemos darle clic derecho, convertir capa a símbolo, o también podemos presionar F8, que me daría lo mismo. En esta opción vemos que existen 3 categorías. Hay una de clip de película, una de botón y una de gráfico. Esta es la conversión a símbolos. Yo le doy un nombre primero, por ejemplo le pongo gatito. Y en favor de lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la opción de gráfico. En esta parte puedo poner el centro, que podría ser el centro de gravedad o gráfico, desde donde todo se va a escalar. En esta ocasión lo voy a dejar tal como está. Y aquí me indica también a dónde se va a ir a guardar el elemento que he creado, que es a una carpeta raíz de biblioteca. Le damos a aceptar. Y ya tenemos a nuestro gatito aquí en los fotogramas que hemos colocado. Ya, si le damos a play, nos damos cuenta que solamente se moverá hasta donde nosotros le dimos animación. En la parte de la biblioteca ya tenemos el elemento animado que es aquí, gatito. Y lo podemos reproducir, ¿ok? Pero queremos que este gráfico se empiece a mover con dirección. Algo que yo podría hacer, podría yo crear una nueva carpeta. Esto no es indispensable hacerlo así, pero a manera de explicación me sirve. ¿Ya? Eliminamos todo lo que había. Vamos a hacer una animación que me va a durar, pongámosle que 2 segundos. Le presionamos aquí F5. Ya tenemos una línea de tiempo que me va a recorrer 2 segundos. La capa todavía está vacía. Lo que yo hago es tomar el gatito como gráfico y lo arrastro. Si nos damos cuenta, aquí ya no se ve ninguna animación, por lo menos no desde las capas exteriores. Pero si le damos doble clic al gatito, aquí adentro ya tenemos una animación, tenemos máscaras, textura, color. Y si yo le quisiera dar más detalles, lo puedo seguir haciendo aumentando más número de máscaras, más colores o más movimientos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el gatito. Ok, importante quedarnos siempre en el fotograma 1 para ir teniendo un poco de orden. Esta opción que se me marcó es crear un fotograma clave automático. Por ejemplo, si yo me ubico en el fotograma 20 y muevo el gatito, automáticamente se me crea un nuevo fotograma. Pero en ese momento no vamos a hacer eso porque vamos a utilizar otras opciones para controlar mejor todo lo que vamos a hacer. Yo quiero que este gatito, partiendo desde este punto A, se vaya a este punto B, porque yo quiero que vaya corriendo hacia adelante. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser posicionarlo en esta parte de aquí. Me voy al fotograma a donde yo quiero que finalice la acción. Y si presiono F6, muevo el gatito allá, veo que ya existe aquí algo que está ocurriendo. ¿Listo? Voy a seleccionar todos los fotogramas que yo quiero que tengan influencia. Presiono con el clic derecho, crear interpolación clásica. Con esta interpolación clásica yo veo que existe una dirección. Interpolación clásica me ayuda a poder unir en movimiento el fotograma que empezó todo y a donde yo le indiqué que finalizaría todo. Por ejemplo, si yo eliminara este fotograma, por ejemplo lo eliminamos,
se me hace toda esta asociación de puntos que me está indicando de que no sabe hacia dónde seguir porque no hay un fotograma de finalización. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un fotograma que me indique a dónde yo estoy yendo. ¿Listo? Esta es mi animación. Ahora, si yo quiero hacer una animación un poquito más compleja, vamos a crear una nueva capa. En esta nueva capa nos ubicamos aquí en el primer fotograma, como es el elemento animado que tenemos. Si yo tuviera más cosas animadas aquí en la biblioteca, las podría ir sumando. Vamos a poner otra vez este gatito, lo vamos a colocar por aquí. Digamos que hay una competencia de gatitos. Lo colocamos aquí y vamos a ir a crear, por ejemplo, clic derecho, crear interpolación de movimiento. La interpolación de movimiento no necesita que previamente yo haya creado un fotograma clave al final, sino de que yo puedo, por ejemplo, moverme ya aquí en el final o a donde yo quisiera y este gráfico colocarlo en ese sitio. Se me habrá creado esta línea guía, esta línea roja que me indica el movimiento que va a seguir. Por ejemplo, si yo hago una curva así, entonces esa curva se va a ver reflejada de esta manera. Si yo diera a publicar con control enter, veo que hay una diferencia. Lo vamos a cerrar. Ya. Vamos a, por coherencia compositiva, ponemos al otro gatito en la parte de atrás. Y digamos que quiero yo ver más opciones de filtros. Como vimos, esto está en forma de gráfico. Vamos a hacer una capa nueva. Vamos a utilizar otra vez el gatito. Repito, si ustedes realizan más animaciones, por ejemplo hacen 2 personajes, pueden tenerlos aquí en la biblioteca y empezar a colocarlos en cualquier lugar. Por ejemplo, si hacen elementos físicos, digamos una lámpara que está prendiendo y apagando, también la pueden colocar en el lugar en donde ustedes quieran cuando ya la tenemos como gráfico. La ventaja de aquí es de que ya puedo escalar toda mi composición, todo el gráfico, sin que se altere o sin que yo esté moviendo de fotograma en fotograma. ¿Ya? Vamos a hacerle una pequeña animación a este gatito. Es como una competencia. Vamos a darle otra vez crear interpolación de movimiento. Lo vamos a ubicar por acá. Vamos a hacerlo como que si solamente está más cerca de la cámara, se va hacia abajo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo por este punto yo le hago una alteración en el movimiento, simplemente muevo aquí al amiguito y se me han creado 2 puntos claves. Entonces la interpolación del movimiento va a seguir los movimientos, valga la redundancia, que yo haga. ¿Ya? Es como que se está en una superficie y bajo de golpe. Puedo hacer como que si estuviera sorteando obstáculos, por ejemplo sube, acá baja, para darle más dinamismo a toda la animación. ¿Ya? Listo. Yo puedo también empezar a darle cierta velocidad, ciertas curvas a todos estos elementos, pero todos esos detalles posteriormente los vamos a ir analizando para profundizar más. Ya. Si este primer gatito, el que estamos aquí utilizando, está bastante cerca de la cámara, una opción coherente sería que se desenfoque un poco si el foco de la cámara está hacia atrás. Entonces, para hacer eso, puedo yo irme al área de propiedades. Y aquí veo de primera instancia el nombre o la categoría que yo le di a esto. Por ejemplo, lo podemos poner ahora como clip de película, y en clip de película ya me aparecen nuevas opciones. Aquí tenemos los filtros que yo puedo utilizar. Le damos a presionar aquí en el símbolo de más
Podemos utilizar aquí sombras, iluminación, o hacerle un efecto de degradado, ponerle un bisel. Según lo que yo esté haciendo, cada una de estas opciones me es muy útil. En este caso vamos a utilizar el desenfoque. ¿Ok? Y aquí ya vemos una primera reacción con el desenfoque según el número que vemos aquí. Si lo queremos desenfocar más, así lo podemos hacer y todos los elementos que están aquí se ven afectados. Si yo le presiono Enter, ya veo que hay algo que está ocurriendo. Yo presiono Control Enter, se me va a publicar y veo que hay algo que está pasando. Si yo quiero seguirle metiendo más detalles a las cosas, por ejemplo, voy a utilizar el segundo gatito, que está aquí en medio. Por ejemplo, si yo hago algo como esto, les voy a mostrar. Si yo presiono Q y hago un poquito más grande este gráfico, como está actuando la interpolación de movimiento, esto también se va a ver afectado. Lo voy a hacer más notorio. Por ejemplo, que aquí, digamos que presiono F6 para hacer un nuevo fotograma. Como está en interpolación clásica, tengo que hacer ese tipo de cosas. Y yo lo hago más pequeño, de golpe lo hice más pequeñito. Y yo vuelvo a darle reproducción. Si me doy cuenta, también la escala se ve afectada. Entonces la interpolación clásica no solo me sirve para dar dirección a los objetos, sino también hasta para utilizar otro tipo de movimientos. Y esto es realmente útil. Si yo, digamos, presiono F6 otra vez para hacerle otra modificación y presionando Q, yo le cambio, por ejemplo, el ángulo, esto también va a ver afectado porque va a ir llegando al punto en donde recupera el ángulo que antes tenía o que tiene el siguiente fotograma clave. Otra vez hace que toda la animación me vuelva a ser un poco más dinámica, realista. A pesar de que es el mismo gatito, pero solamente diferenciando ciertos movimientos, yo puedo mostrar que realmente fuera una competencia, de que hay diferencias entre todos ellos. ¿Ok? Presiono Control Enter y visualizo todas las cosas que he estado haciendo. Ahora, ¿qué podría enriquecer también mi animación? Puede ser añadirle un escenario. Por ejemplo, yo puedo crear una nueva capa. Esta capa le puedo poner como, por ejemplo, piso. Y este piso lo puedo dibujar. Por ejemplo, puedo utilizar aquí una herramienta de rectángulo. Le pongo un relleno. Hagámoslo que los gatitos están corriendo. Puede ser por el pasto o por la calle. Para que se diferencie bien, pongámosle por el pasto verde. Vamos a quitar el trazo. ¿Ya? Y ahora ya podemos decir que hay algo que está ocurriendo ahí. Algo más que yo podría añadir sería ponerle sombras, y para no estar poniendo una sombra por cada elemento, como yo utilicé el mismo objeto, puedo ingresar aquí y aquí hacer otra capa más, y esta capa más que me sirva de sombra. Todo esto la verdad que me da esa facilidad. Por ejemplo, aquí lo utilizo, la mando hacia abajo, escribo sombra, pero obviamente tendré que esa sombra utilizarla de una manera que sea coherente con el movimiento de mi gráfico. Utilizamos aquí color negro. Vamos a hacer un pequeño como círculo. ¿Ya? Si se dan cuenta, en los demás elementos se repitió esa misma alteración que hicimos. La rellenamos. Le podemos bajar la opacidad porque es una sombra. Le ponemos en 50, puede ser. ¿Ya?
De momento conservaría la misma sombra, pero si yo quiero darle más dinamismo, vamos a tomar la sombra, presionamos Control G, ya se creó como un grupo. Acá presionamos F6 para tomar la misma sombra o el mismo fotograma. Con Q lo hacemos más pequeño. Vamos F6 acá. Lo hacemos todavía más pequeño porque el cuerpo se encogió un poquito más aquí por el movimiento. Vemos algo que está ocurriendo. Ahora, si yo quisiera dentro de esta animación no solamente dejarla así como algo tan lineal. Si yo veo que las sombras tienen un desenfoque, también puedo utilizar un objeto dentro de mi animación. Estoy anidando animaciones dentro de animaciones. Por ejemplo, aquí en esta primera parte yo podría darle clic derecho, convertir en símbolo, lo pongo en clip de película, le doy a pongámosle que es sombra, le doy a aceptar. Acá le pongo un filtro, otro filtro de desenfoque porque es una sombra. Le puedo aumentar ese desenfoque para que sea más coherente. Y listo, aquí tengo colocado hasta un símbolo dentro de un gráfico, un clip de película dentro de un gráfico. Ahora, resulta que como hice este elemento aquí en este fotograma, en el otro vuelve a tener las características que previamente tenía. Ahora, si yo quisiera que este desenfoque funcione en todo, puedo una opción, volver a repetir este mismo procedimiento como lo hicimos. Presionamos F8, le ponemos por ejemplo sombra 2, le damos a aceptar, nos vamos a filtro, desenfoque, le podemos aumentar y eso si quisiéramos darle una característica muy especial, por ejemplo de desenfoque a cada uno de los objetos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos botando una pelota, estamos haciendo que rebote, el desenfoque del objeto según la distancia que tenga con el piso va a diferir, y eso podemos utilizarlo también en mi animación. Pero ahorita, como para ahorrarnos un poco de trabajo, vamos a tomar el primer fotograma. Aquí presionamos con Alt sostenido, nos vamos a esta otra parte de acá y se ha reemplazado el fotograma. Lo volvemos a hacer pequeño, lo volvemos a mover así. Importante que la sombra sea coherente con el piso. Aquí lo hacemos más grande. Ya. Listo, estamos. Si presionamos Enter, ya vemos una animación. A ver, aquí faltó. Listo, salimos y ya la sombra está afectando a todos los gráficos que están aquí presentes, ¿ok?